Hola mis amados hermanos y amigos que nos acompañan aquí en La Luz en mi Andar, empezando esta semana con nuestras lecciones y muy agradecidos a Dios por esta oportunidad de compartir con ustedes y de estudiar cada noche con ustedes. Ciertamente nos llena de mucho placer el poder estar con ustedes y estudiar la palabra de Dios. Esta serie, Hechos Básicos de la Fe, y bueno, como solemos hacer, iniciemos con una oración. Padre nuestro que está en el cielo, santificado, glorificado sea su nombre. Señor, muchas gracias por las bendiciones que nos da, lo que nos permite vivir y poder estar. Le pedimos que seas con cada uno de nuestros hermanos y les ayudes en las dificultades que puedan tener. Sé con cada uno de aquellos que nos acompañan y que aún no han obedecido el Evangelio y que puedan aprender más y pronto puedan tomar esa hermosa decisión de ponerse a sus pies, Señor, de servirle y de reconocerle como el Señor que usted es. Le pedimos, Padre, para que este estudio, estos hechos básicos de la fe, nos ayuden a comprender más acerca de lo que debemos de hacer para servirle a usted y lo que debemos de enseñar a aquellos que aún no lo conocen. Sin más, Padre, todo esto se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, y es en su nombre que oramos. Amén. Pues bien, amados hermanos, como comentaba, tenemos esta hermosa clase de hechos básicos de la fe que iniciamos justo hace una semana. Hace una semana hablamos acerca de por qué decimos que Jesucristo es el Hijo de Dios, y hoy vamos a hablar sobre un tema que es mucho o igual de interesante. Recordamos nuestro texto clave. Segunda de Pedro 3:18 nos dice: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pues tenemos este hermoso texto, tenemos esta hermosa enseñanza y procedemos entonces a ver cómo podemos seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios y hacer las cosas de la manera que a Él le agradan. Para el día de hoy, nuestra segunda lección es en base a la existencia de Dios. ¿Existe o no existe Dios? ¿Qué dice el mundo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el cristiano? De eso estaremos hablando. ¿Cómo podemos comprobar su existencia? Bueno, es un tema bastante complejo. Es un tema que va a llevar muchos detalles, es un tema que nos va a llevar a mucha información y ciertamente en un lapso corto de tiempo no podemos verlo, mas haremos todo lo posible para darles esta idea, este concepto o las respuestas que quizás hayan con respecto a la existencia de Dios, a esas preguntas que hay sobre la existencia de Dios. Pues bien, el hombre tiene diferentes ideas acerca de la existencia de Dios. Hay algunas ideas que ciertamente son erróneas y hablaremos de ellas primeramente y luego procederemos a ver efectivamente qué es lo que podemos afirmar, probar o dar evidencia de su existencia. Así que daremos esas razones por las que creemos en el único Dios verdadero. Porque ciertamente si estamos haciendo esta clase es porque creemos que Dios existe. Y si la estás viendo o crees que Dios existe o tienes tal vez la duda de si realmente existe. De allí que es importante que estudiemos juntos este hermoso tema. La primera idea errónea acerca de la existencia de Dios viene del ateísmo. Cuando hablamos del ateísmo, sabemos que son aquellos que dicen no creer en Dios. Pero cada vez que dicen eso, al menos están diciendo que existe un Dios, en base a sus términos, en base a sus ideas. Pensemos en lo siguiente. El ateo dice, sé que Dios no existe. Tengo pruebas. La verdad es, no tiene ninguna prueba. No hay forma de que una persona pueda aseverar, pueda afirmar que Dios no existe. Y lo vamos a ver de la siguiente manera. Un ateo tendría que estar en todas partes al mismo tiempo para afirmar que Dios no existe. Pensemos de esta manera. Esa persona debe ser capaz de estar en todo momento, en todo lugar, para probar que Dios no existe. ¿Qué es lo que estamos haciendo ver aquí? Efectivamente, pongámoslo mejor desde un ejemplo. Imagínate que vives en Estados Unidos y como vemos en ese mapa, es una gran extensión de tierra. Es un país muy grande. Y vives en Estados Unidos y algún familiar o algún amigo te hace saber, sabes, yo voy a ir a Estados Unidos. Voy a empezar yendo a Nueva York. Quiero ver la Estatua de Libertad, el lugar donde están las Torres Gemelas, todo este tipo de cosas. Desearía conocer porque sé que Wall Street, el Parque Central, son muchas cosas muy bonitas. Así que voy a empezar mi viaje allá. Pero quizás tú no vives en esa área de Estados Unidos, más quieres ver a tu amigo y te transportas a Nueva York. ¿Qué es lo que ocurre? Para el momento en que llegas a Nueva York, probablemente tu amigo
ya no está allí. Decidió visitar Chicago. Y para aquellos que me conocen y lo fanático que soy del baloncesto y Michael Jordan, es un lugar que a mí me encantaría ir. Hay otras cosas hermosas en esa ciudad. Entonces, te comunicas con tu amigo porque no le encuentras en Nueva York y él te hace saber, no, no, ahora estoy en Chicago. Decides ir a Chicago, pero para el momento en que llegas, tu amigo te dice que no, es que hubo unas personas que me hablaron acerca de Texas, especialmente en Dallas, y querían que yo conociera esa barbacoa que preparan ellos, y quería conocer otras cosas importantes de este hermoso lugar, y bueno, ahora estoy aquí. Quizás pensarás de que, ay, ahora voy para Dallas, pues a ver si puedo ver a mi amigo, porque tengo ganas, ansío verlo. Llegas a Dallas, y te llegas a enterar que tu amigo te hace saber de que, bueno, el hombre quería conocer acerca del mundo cinematográfico y viajó a Los Ángeles, en California. Decidió ir allí para conocer todo este tipo de cosas. Tú estás en Dallas, ya estás cansado. Quizás a la hora que hables con tu amigo incluso te está diciendo, sabes que no nos vamos a poder ver porque tal vez el día de mañana ya viajo de regreso a casa. Todo este ejemplo, ¿qué nos permite ver? Nos permite comprender que nos hagamos a la idea de lo siguiente. ¿Podrías afirmar que tu amigo nunca ha estado en Estados Unidos simple y sencillamente por la situación de que no llegaste a verle mientras estaba allí? No puedes afirmar eso. No puedes decir que él no estaba. No puedes decir que él no fue a Estados Unidos. Y de esa misma manera es como podemos responderle al ateísmo en el sentido de que una persona tendría que convertirse en Dios para poder estar en todo lugar, en todo tiempo, que es una de sus características. Conocemos como su omnipresencia. Tendría que ser Dios para estar en todo lugar, en todo tiempo y poder ver que efectivamente Dios no existe. Pero mira lo importante. Sí existiría porque tú serías Dios. Es así como vemos que el ateo no tiene pruebas para desestimar la existencia de Dios como ellos piensan. Porque tendrían que ser Dios para eliminar al Dios que ellos no quieren creer y ser ellos mismos su Dios. Que realmente es por donde va la cosa con ellos, ¿verdad? Pues bien, veamos precisamente ahora el agnosticismo, el deísmo y el teísmo y los errores que enseñan estos grupos. El agnóstico dice no hay suficiente evidencia para probar si hay o no un Dios. El agnóstico trata de basarse, precisamente su nombre trata de verse, se basa en conocimiento. ¿Y qué es lo que afirma? Bueno, yo no sé, no tengo la suficiente información, no podría decirte si efectivamente existe o no existe Dios. Mas esta clase vamos a ver muchos detalles acerca de la existencia de nuestro Padre Celestial. El agnóstico dice esto, pero sobre estas evidencias estaremos hablando más adelante. Él no puede decir que no existe Dios simplemente porque le hace falta información. Tenemos el deísmo. El deísta dice que hay un ser supremo que creó el universo, puso algunas reglas, puso unas leyes, mas nos dejó abandonados. Este es ese concepto de lo que estamos mencionando. Ellos simple y sencillamente hacen saber de que Dios existe, existe, pero no quiere, no le importamos, no cuida de nosotros. Hemos visto a través y veremos a través del estudio que estamos haciendo y los estudios que hacemos de la Biblia cuánto le importamos a Dios. Así que el deísta también tiene una idea errónea acerca de la existencia de Dios. Teísmo. Bueno, el teísta cree que Dios creó el universo, pero hasta allí. No cree que sea el autor, no cree que Él sea el mismo Dios del que el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento nos habla. No cree que hay un hijo llamado Jesucristo que sea su hijo como estudiamos la semana pasada. No cree que hay una iglesia y ciertamente no cree en el plan de salvación. Hay muchas personas en este mundo que dicen, creo que hay un Dios, pero creo en la manera en que se me ha enseñado. Creo en la manera en que se acomoda más a mi estilo de vida. Tenemos a los judíos, a los musulmanes, a los budistas, a los hinduistas, a todas las religiones de Oriente. Y también tenemos a los politeístas, aquellos que creen en uno o más dioses. Entonces, vemos toda esta situación como se cree en Dios, se cree en su existencia, pues se está creyendo en algo que no es correcto. ¿Qué vemos ahora, hermanos? Veamos brevemente qué es el teísmo cristiano. Teísmo cristiano, somos parte de él. Creemos que existe Dios, pero creemos desde la manera que la palabra de Dios nos enseña que Él es el único Dios del universo, que es el mismo Dios que habla el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y aparte de eso, que es el creador del universo en el que vivimos. Y que estamos hablando acerca de esa
situación de que podemos comprobar la existencia de Dios en base a estas cosas que estamos viendo. Pues bien, esto incluiría también la creencia que Jesucristo es el Hijo de Dios, de que hay una iglesia que fue establecida y que fue parte del plan de Dios desde el inicio, que el plan de Dios para salvar al hombre existe, como estudiamos constantemente. Entonces, hay un pequeño paréntesis que quiero hacer con respecto al teísmo cristiano, y es que también existe el teísmo evolucionista. Y este está en grave error, porque con tal de adaptarse a lo que el mundo enseña, con tal de ser aceptado por el mundo, afirma que la evolución sí es algo correcto, mas no lo es. Entonces, tenemos esta situación de que, a pesar de que creen en muchas de estas cosas, le están faltando a Dios, poniendo en duda el proceso de creación del que nos habla en la Biblia. Pero por lo demás, cada uno de nosotros estamos viendo que este tipo de idea es correcto. El que estoy hablando ahorita, el teísmo cristiano. Dios existe, cuida de nosotros, tuvo y tiene un plan de salvación para con nosotros, ha enviado a su Hijo Jesucristo y que dentro de ese plan de salvación está su iglesia, que es su reino. Entonces, tenemos este Dios en el que creemos. Pero entonces, ¿cómo podemos hablar más acerca de la existencia de Dios? Y es precisamente que siempre que se habla de la existencia de Dios, hay dos elementos que vienen a la conversación. Dos elementos que vamos a estudiar. Uno es de dónde vino el universo. Y el otro es de dónde vino la ética y la moral, de dónde vienen estas. Vamos a hablar sobre ellos y ciertamente en el que estaremos dedicando más tiempo en nuestra lección del día de hoy es acerca de dónde vino el universo. Hay solamente dos posibilidades, dos posibles explicaciones. La primera de ellas, que es la que muchas personas se aferran, es que se dio por accidente o por casualidad. Recordamos cómo hay muchas personas que dicen que el Big Bang, bueno, en un momento específico, de la nada, simple y sencillamente, ¡boom!, todo empezó. No se sabe cómo, pero sí esa explosión. Es un accidente, es una casualidad. Es uno de los argumentos que dan. Sin embargo, no fue así. El universo no se da por accidente, no se da por casualidad. Las cosas no llegan a existir por accidente. Piensa brevemente en un reloj. Piensa en cada una de las pequeñas piezas que conforman ese aparato que te hace saber la hora. Piensa en cómo hubo hombres que comenzaron a poner todo eso junto para que funcione ese aparato. Piensa en el material que se tuvo que utilizar para la correa o cinta con la que tú la amarras en el brazo. Bueno, eso es simplemente que millones de moléculas decidieron en un momento X unirse y aparecer de la nada en tu mano. ¿Tiene sentido? ¿Parece correcto? No. Piensa en el traje del modelo que vemos en la foto. No, eso simple y sencillamente ocurre de que hubo una situación en la que varios hilos decidieron unirse momentáneamente y ¡boom!, apareció ese traje que lleva el hombre. Sabemos que ni siquiera esto que estamos diciendo es cierto con la corbata, la pequeña corbata que lleva el hombre de la foto. Así que sabemos que esta explicación que se nos está dando de que fue por accidente o por casualidad no lleva mucho sentido. Realmente no tiene sentido. Pues bien, la otra es precisamente por creación. Cuando hablamos de creación, vemos en el diccionario de la lengua española que se nos dice que es una obra de ingenio, de arte o artesanía muy laboriosa, o que revela una gran inventiva. Qué hermosa definición nos da el idioma español para esta palabra tan importante para nosotros, porque vemos que hay gran invención, hay gran genio en cómo ha sido establecido el universo en el que vivimos. Lo que nos lleva a la pregunta, ¿quién tuvo tal ingenio? ¿Quién tuvo tal destreza? ¿Quién tuvo tal mente? ¿Quién tuvo tal acción de poner esta obra de arte de la que nosotros somos parte? Sabemos que es Dios y lo sabemos en base a lo que las escrituras nos enseñan. El hombre ciertamente no tiene poder y nunca tuvo poder para hacer esto. Porque precisamente estamos respondiendo a esa pregunta, ¿quién fue? Primeramente vemos, el hombre no puede ser,
¿Por qué no puede ser? Déjame explicarlo bien básico. Hay miles de millones de estrellas en el universo. No podemos contarlas. Si nos ponemos a una montaña sin ningún tipo de electricidad, sin ningún tipo de contaminación lumínica, podemos ver las estrellas en la noche. ¿Pero has podido contarlas? ¿Sabes exactamente cuántas estrellas hay? La misma palabra de Dios nos dice que incluso Dios se sabe cada una de ellas, la cantidad exacta, e incluso sabe el nombre de ellas. Pero hay miles de millones de estrellas en el cielo o en el universo. La estrella más cercana está a 4.3 años luz de distancia. Y no soy científico, pero sé que no está hablando ni de tiempo, de que sean 4.3 años, un viaje de 4.3 años caminando a través del universo. No, no es eso. Sabemos que la unidad luz, años luz, es una unidad de distancia y es un número que ni siquiera sé, pero sé que no es un recorrido que quizás yo pueda hacer en mi vida, ¿verdad? Entonces, tenemos esta situación. 4.3 años de luz de distancia está la estrella más cercana. Hay millones de estrellas. ¿Cómo podemos haber sido creadores del universo si ni siquiera podemos llegar a esa estrella que está allí cerca? ¿Cómo podríamos hacerlo si ni siquiera podemos acercarnos a esa estrella que está a simples 4.3 años luz de distancia? Así que el hombre no tuvo ni tiene el poder de poder decir, soy el creador del universo. Pero quien es total y pura sabiduría nos hace saber en la primera línea de su libro quién hizo todo lo que conocemos. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Mi amigo y hermano Robert R. Taylor, en su libro La Doctrina Bíblica de Dios, bueno, obviamente el libro en inglés, pero que tengo la oportunidad y la bendición de poder ir trabajando en una traducción que espero esté disponible pronto, dice acerca del origen del universo lo siguiente. El universo está aquí, no es una ilusión, no es eterno, no es hecho por sí mismo. Herbert Spencer, un reconocido científico del pasado, escribió sobre tiempo, fuerza, movimiento, espacio y materia, llamándolos las 5 manifestaciones de lo incognoscible. Esto fue aclamado a lo largo y ancho como un gran avance científico. Sin embargo, Dios hizo que Moisés incluyese todo esto en Génesis 1:1 y en orden. En el principio, ahí tenemos el tiempo. Creó la acción o movimiento. Dios es la fuerza. El cielo responde como espacio conmovedor y la tierra, que es inclusiva de la materia. Vemos estas hermosas palabras que el hermano dice. La Biblia no es solo científica. En este tipo de pasajes preciosos es precientífica. Herbert Spencer vivió hace cerca de 100, 200 años. Pero hoy podemos decir que quien no vive ahora, no vivió hace 100 años, sino no tiene ni principio ni fin, ya nos había afirmado toda esta información que un científico viene a confirmar hace cerca de 100 años. Otros pasajes que podríamos ver con respecto a la existencia de Dios y su parte importante o principal en la creación del universo son Romanos 1, 18 al 20, Salmos 19, 1 al 3 y Hebreos 3 al 4, los cuales te invito a que leamos juntos. Dice así Romanos 1, 18 al 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Vamos al salmista. Dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Y el escritor a los Hebreos hace saber lo siguiente: porque toda casa es hecha por alguno. Este hogar en el que resido, desde donde estoy grabando esta lección, fue construido por algunos hombres.
a los que se les pagó, a los que se le dieron los materiales. Y ciertamente, toda casa es construida o hecha por alguien. Pero ¿de dónde salió la tinta y el papel o el árbol que hizo el papel por medio del cual el arquitecto diseñó el plano de esta casa? ¿Dónde salió cada uno de los materiales con los que fue ensamblada o armada o construida o edificada esta casa? ¿De dónde salió la materia que produce la carne que forma el cerebro de ese arquitecto o de ese albañil que trabajaron en esta casa? Todo, como dice el pasaje de Hebreos, porque porque el que hizo todas las cosas es Dios, no es el hombre. El universo no existiría sin Dios. Es así como vemos cuán importante es esto. Veamos un par de razones más acerca del origen del universo y cómo Dios está relacionado a él y cómo esto afirma la existencia de Dios. Y es que así como mencioné ese arquitecto que diseñó ese plano, pensemos en el punto de que al tener un universo con un diseño, porque vemos la majestuosidad del mismo, vemos el orden en el mismo, no podemos decir que no hay diseño en él y alguien tuvo que haberlo diseñado. Así que no puede haber diseño sin diseñador. Si las cosas fuesen hechas por accidente, no habría diseño. Todo lo que es hecho y es hecho en orden conlleva diseño. Sin embargo, piensa en un reloj, como mencionamos en el ejemplo anterior, y el diseño que hay detrás de él. Un vestido. ¿Y cómo se le llama a los hombres y mujeres que hacen esos vestidos famosos? ¿No se les dice diseñadores? ¿No se les admira el trabajo que han hecho y por el cual se les paga un montón? Son diseñadores. Piensa en un edificio. Aquí en Panamá hay un edificio muy conocido, el Tornillo se le dice. Se me escapa el nombre verdadero del tornillo, pero los arquitectos que trabajaron en ello lograron crear algo que la gente ve, admira, gusta. Hubo diseñadores en ese edificio. Igualmente vemos aviones, desde un avión de carga, un avión de pasajeros, hasta un jet privado, el diseño que hay detrás de ellos. Podemos ver esto en estas cosas materiales. Pensemos entonces en el diseñador de nuestros ojos, la maravilla que involucra la vista, a través de cual entra la luz al cuerpo humano, como dice la palabra. El ojo tiene un diseñador y no fue el hombre. Un cuerpo como el que tenemos, la forma en que se mueve cada uno de los dedos, cada una de las partes, cómo las venas y arterias transportan la sangre. Hay diseño en ello. Y eso requiere que haya un diseñador. Un atardecer, obras de arte cada tarde o cada mañana, cuando vemos cómo amanece o atardece. No hay un amanecer igual. Son similares, pero ese diseñador nos da una obra de arte cada día que podemos ver. Un planeta o universo. Podemos ver que el universo tiene un diseño y como tal requiere de un diseñador. Y ese diseñador es Dios. Bien, también podemos ver como razón que toda cosa, todo efecto, tiene una causa. Cuando hablamos de efecto, vemos la definición que nuestro idioma español nos da. Aquello que sigue por virtud de una causa. El efecto sigue a una causa. No hay duda de eso. Y cuando leemos la definición de causa, aquello que se considera como fundamento u origen de algo. Así que la causa va antes del efecto. La causa lleva a que se dé ese efecto. El efecto no puede darse si no hay una causa anterior. Y siendo el universo un efecto, tiene que haber una causa que le llevó a cabo. Imagina, por ejemplo, esa pelota que acaba de aparecer en la pantalla. Imagínate que esa pelota ha entrado en tu habitación. ¿Cómo llegó? ¿Acción del viento? ¿Un fantasma, como dirán algunos? No. Probablemente alguien entró en la habitación o alguien desde fuera de la habitación lanzó esa pelota para que entrara en la habitación. Así que ese alguien es la causa. Y que la pelota haya entrado en la habitación es el efecto. Vemos esto y lo podemos ver con lo que vemos hoy en día, con cosas que podemos palpar. Sabemos que para muchas personas es difícil comprender la existencia de Dios porque no le ven. Pero si podemos ver que el universo está aquí y que fue hecho, entonces podemos comprender
hay una causa y esa causa sabemos que es Dios. Lo leemos y vemos ahora acerca del hombre. Podemos comprender ahora que si el universo es causado por Dios, que si el universo ha sido diseñado por Dios, que el universo ha sido originado y creado por Dios, la palabra de Dios también nos da respuesta con respecto a cómo el hombre vino a la existencia. Y lo leemos claramente en el pasaje que tenemos en pantalla ahorita. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Desde aquí vemos que Dios, desde su plan original, no creó a un hombre para que se metiera con un hombre o una mujer para que se metiera con una mujer. Creó a un hombre y a una mujer para que ellos siguiesen adelante, para que ellos se apoyen, para que ellos crezcan y sean fructíferos. Entonces, la creación del hombre y la creación del universo aceptan y afirman que Dios es creador, que Dios existe. Veamos brevemente por los minutos que nos quedan de lección de dónde vienen la moral y la ética. Y esto es bastante interesante, hermanos. ¿De dónde vienen la moral y la ética? ¿Cuál es la diferencia entre el ser humano y los animales? El ser humano tiene raciocinio. El ser humano razona, piensa lo que hace. Algunos no, pero la mayoría tratamos de pensar antes de hacer algo. El animal no. El animal actúa por instinto. ¿Qué ocurre? Los animales no tienen ninguna guía moral en sus vidas. El animal se despierta, el animal se duerme. El animal sabe que tiene hambre y come. El animal sabe que necesita reproducirse, se reproduce. Pero no hay una moral en la mente o cabeza de ese animal. No la hay. ¿Sabes lo que significa antropomorfismo? Se origina de dos palabras griegas. Antropos, que tiene que ver con hombre o en sí el ser humano, y el morfismo, que entonces involucra un cambio o una actitud. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? La palabra antropomorfismo en nuestro idioma español se define como la atribución de cualidades o rasgos humanos a un animal o a una cosa. Y eso lo vemos constantemente. Dice incluso que es algo normal dentro del mundo de la psicología. Atribuirle cualidades de un ser humano a algo más. Pero en la sociedad que vivimos vemos esto más y más, especialmente con aquellas personas que tienen perros, gatos y cualquier otro tipo de mascota. Interesantemente encontré esta foto y es famosa. No sabía que esa zorrita que vemos en la foto es famosa. Se llama Juniper y su amigo, el perro que vemos ahí, se llama Moose. Es tan famosa que tiene cerca de 3 millones de seguidores en Instagram. Pero esta foto vino a mi mente cuando estaba estudiando acerca del antropomorfismo, un chiste que escuché desde que era pequeño. Y de una vez les aclaro, yo no soy bueno para narrar o contar chistes, así que probablemente no se van a reír, pero tal vez sí se acuerden del chiste si lo han escuchado anteriormente. Y trataba de cómo un zorro que era de origen inglés, o sea, no hablaba español, se aparece frente a un perro y se golpea o algo por el estilo, y este le dice I'm sorry, que sabemos que significa lo siento en inglés. El perro, que no hablaba inglés, vemos cómo se da ese antropomorfismo en este chiste o en esta historia, le responde para no quedarse atrás pensando de que, bueno, si este es I'm sorry, yo soy I'm Perry. Sé que no es un chiste que quizás te haya causado risa, pero es algo que siempre he guardado conmigo desde la infancia. Porque vemos este tipo de situaciones, especialmente vemos la foto y ¿qué piensa la gente? Estos animales están riendo. Científicamente o tradicionalmente se dice que cuando un perro está feliz es porque mueve su cola. Yo no lo sé, no vivo dentro de ese perro. Nunca he sido perro, tampoco he sido zorro. No sabemos lo que viven esos animales y ciertamente la ciencia puede darnos algunos detalles sobre eso mismo. Pero quiero hacerte esta pregunta. En base a lo que estamos hablando ahorita, en base a la moral y a la ética, ¿cuándo fue la última vez que viste que un perro fuese arrestado por robarse la comida de otro perro? Piénsalo. Yo no sé de eso. Yo sé que tal vez si tengo dos perros y uno se come la comida del otro, yo voy a regañar a un perro, pero el perro sabe lo que está pasando. Él simplemente actuó por instinto. Entonces vemos este tipo de situaciones. ¿Alguna vez has visto que un perro se acerque a otro perro y se disculpe con él? No lo hay. Porque la moral no es parte de los animales. Y como tal no podemos atribuir
cualidades morales o éticas a un animal. Por más de que a veces veamos que qué interesante, este animal hizo esto, pero no es algo innato, no es siquiera innato en nosotros, necesitamos aprenderlo. ¿Y cómo aprendemos de la moral y la ética? Es ahí hacia donde vamos. ¿Qué estamos hablando? Los animales no operan de acuerdo con ningún código de ética o de moral. Solo los seres humanos reconocen la existencia de la moral y la ética. ¿Cómo reconocemos eso? Hacia ahí vamos. En el único lugar, en primer lugar, el único lugar en el que vemos que un perro, un gato o cualquier otro animal habla con otro es en las películas animadas. Podría citar algunas, pero no va a estar haciendo publicidad, ¿verdad? Pero muchas películas con las que hemos crecido son dibujos, ya sea hechos por computadora o a mano. Es la única forma en la que vemos a un animal establecer una conversación, tener una actitud moral. Recordamos las fábulas de Esopo, cómo tomaba animales y le daba características humanas para darnos una enseñanza acerca de cómo actúa la humanidad. Pero no vemos a ningún animal teniendo esas cualidades en la vida real. En la vida real, los únicos que tienen moral y ética son los seres humanos. Los seres humanos tenemos una ley que obedecer, y deseo que leas conmigo Santiago 1:25 y Gálatas 6:2. Dicen así: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, éste será bienaventurado en lo que hace. ¿De qué ley estamos hablando? Bueno, estamos hablando de la ley de Cristo. Y Gálatas 6:2 nos ayuda con ello. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. ¿Cuándo has visto que un gato lleva la carga de otro gato? ¿Cuándo has visto que un gato lleva tu carga? No lo vemos. Sabemos, mi hijo le encantan los gatos, a mí no me gustan, pero sabemos y comprendemos, hay animales que simple y sencillamente tienen una actitud que nunca va a cambiar. ¿Por qué? Porque no razonan, viven por instinto. Entonces, sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Vemos que nuestra moralidad está adjunta, nuestra ética está adjunta, especialmente a lo que aprendemos de Dios. ¿Por qué? Solo hay dos fuentes posibles para la existencia de la ética y la moral. La primera de ellas, nosotros mismos, los seres humanos. Que la ética y la moral viniesen del hombre. Sin embargo, poniendo en el ejemplo de los ateos, ellos mismos afirman o enseñan que no hay un estándar definitivo de qué es correcto y qué es incorrecto. Pongámoslo de esta perspectiva. A mi esposa ciertamente no le gusta que la golpeen. Y sabemos que es un ejemplo que a veces se puede malinterpretar, no la situación actual. Pero si, por ejemplo, a una mujer no le gusta que la golpeen, pero ella fue criada en una cultura en la que el hombre se le enseña que es necesario y es ético pegarle a su mujer, ella va a estar recibiendo sus golpes. Aunque no debe de ser así, porque Dios no nos enseña sobre ello. Y sé que es un ejemplo bien extraño, pero está esa situación. En una cultura en la que quizás se enseña que debe haber 3 o 4 mujeres por cada hombre, esa es la moral y ética del hombre, pero no necesariamente la ética de Dios y realmente no la ética de Dios. Entonces, lo que trato de hacer ver aquí es que quizás para una persona pegarle en la cara a otra persona es algo correcto, para otra persona no lo es. Entonces, si nos basamos en que la ética y la moral dependen del hombre, ¿cómo sabemos cuál hombre es el que tiene la última palabra en ese sentido? Porque ¿qué pasa si soy yo el que no participa y no cree en eso de golpear a la mujer? No cree en ese tipo de situaciones de que otro hombre me tenga que pegar en la cara como señal de saludo o todos los ejemplos que he mencionado. ¿Cómo ese hombre puede imponerme a mí algo que yo no considero? Porque tal como estamos viendo, el ateo dice, no hay un estándar, no hay una norma que diga lo correcto de lo incorrecto. Entonces, el hombre por sí mismo no puede ser la razón o el origen de la moral y la ética, lo que nos deja con Dios. Y Dios ciertamente, razonablemente y lógicamente lo es. Que vinieran de Dios siendo la única explicación razonable y lógica para estas. Y al hacer así, precisamente, si la razón y la moral existen
y son buenas y son correctas, comprendemos que el dador de ellas existe y ese dador es Dios. Quiero ir concluyendo nuestra clase, hermanos, con una pequeña sección referente a los atributos de Dios. ¿Qué queremos decir por atributos? Precisamente esas cualidades que Dios tiene. Y dice así: el Dios del universo no solo tiene un atributo. Sabemos que hay muchas personas que enseñan Dios es amor y se acabó. No hay nada más. No hay nada más que decir. Dios simplemente es amor. No. Hay otros que dicen, no, ese Dios en el que ustedes creen es vengativo y por como es vengativo ahí paró la cuenta. Es malo. Tratan de poner a Dios en una cápsula. Tratan de ver, este es el Dios que ustedes creen, solamente hace esto. Y eso es incorrecto. La Biblia enseña que hay un solo Dios, de eso no hay duda. Sin embargo, la Biblia habla de que nuestro único Dios tiene muchos atributos. Y como pueden ver en pantalla, hay varias referencias que les invito a que luego de ver la clase o mientras estén tomando nota, puedan leerlas al finalizar la misma. Él es todopoderoso. Él está en todas partes. Él es omnisciente. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo sabe. Él es justo. Él se preocupa por el hombre e incluso Él se comunica con el hombre. ¿Cómo lo hace? A través de la palabra que tenemos en nuestras mesas, que estamos estudiando en este momento. Entonces, vemos que Dios tiene muchos atributos y esto ayuda también a comprobar que existe. El ateo, agnóstico, deísta y teísta y todos esos otros grupos que estuvimos mencionando tienen errores en su forma de pensar acerca de Dios. Errores que hemos podido ver a lo largo de esta clase y que sé que ha sido muy corta en el sentido de todo lo que podemos hablar acerca de la existencia de Dios. Pero algo que es cierto y precisamente nos conecta con la clase anterior es que aceptamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino para morir en esa cruz y darnos la oportunidad de ser salvos por medio de su sangre, a través de nuestra obediencia en ser lavados en la sangre, que es el evento en que somos inmersos en agua por el perdón de nuestros pecados. Eso que llamamos en palabras simples bautismo. Entonces, leímos de eso, estudiamos de eso la semana pasada, y sin embargo hay algunas personas que dicen, bueno, Cristo sí existe, pero Dios no. Creo en Cristo, pero no creo en Dios. No podemos separar a uno del otro. No hay forma correcta de ver esto. Entonces, deseo que concluyamos leyendo Hebreos 11:6. Un hermoso versículo que nos ayuda a comprender por qué es importante para nosotros creer que Dios existe. Y dice así, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sí, tengo que creer en Dios, ya lo veo allí. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Necesito afirmar y comprender, Dios existe realmente, Dios es grande, Dios es poderoso, Dios está para mí, Dios desea que yo haga todas estas cosas, Él existe. ¿Por qué? Porque también dice que es galardonador de aquellos que le buscan. Si yo no busco de Dios, ¿cómo puedo hacer para servirle de la manera en que a Él le agrada? ¿Cómo puedo dar lo mejor de mí para servirle y aprender que efectivamente Él ha puesto un camino, ha puesto un plan que me llevará a la salvación? Amados hermanos y amigos, espero que esta lección nos ayude más a valorar a nuestro Padre Celestial, a valorar la razón por la que hacemos estos estudios, la razón por la que nos reunimos los miércoles, nos reunimos domingos en nuestras congregaciones, la razón por la que salimos y tocamos puertas para buscar que haya más personas que conozcan la verdad de la palabra de Dios. Es importante reconocer, Él existe, Él me creó, Él me ha dado vida, Él me ha formado y Él desea que yo vuelva con Él. Vemos esta importancia, vemos esta necesidad. Cuán hermoso es que a pesar de mis pecados, a pesar de mis errores, a pesar de todo lo malo que he hecho, Él desea que yo esté con Él. Él desea que pueda vivir eternamente con Él. Ha preparado una hermosa mansión, un hermoso lugar para ti y para mí. Está ahí reservado, pero tu nombre y el mío tienen que estar en el libro de la vida.
Es necesario entonces que le obedezcamos, que nos sometamos a Él y que hagamos de acuerdo a su voluntad. Y sólo así ese nombre estará en ese libro. Y siguiendo fieles hasta la muerte, ese nombre no será removido del libro. Que Dios existe. Dios nos ha dado un hermoso plan de salvación. Dios nos da una hermosa promesa y Dios quiere que estemos con Él. Es mi deseo, amado amigo y hermano que me estás acompañando, que a través de estos estudios podamos confirmar más y más nuestra fe. Vamos a confirmar más y más quién es Dios, quién es Jesús, qué es la Biblia, por qué debo seguir adelante y por qué debo vivir mi vida sometido a Él y a su voluntad. Es el deseo, estoy seguro, de cada uno de mis compañeros, que nuestras lecciones sean con ese propósito. Que reunidos podamos glorificar a Dios, porque Él se lo merece y porque así Él nos comanda. Que días como hoy lunes, mañana martes, jueves y viernes, que son los días que podemos reunirnos en estos estudios, podamos hacerlo para aprender más y más de su voluntad. Y que los demás días de nuestra semana, de nuestra propia cuenta, saquemos tiempo para meditar, para estudiar su palabra, para hablarle a Él a través de nuestras oraciones, hacerle esas peticiones, hacerle esas solicitudes y también darle gracias. Amado hermano y amigo, ha sido un placer para mí estudiar contigo esta noche, tarde o mañana, dependiendo a qué hora estés viendo esta grabación. Pero quiero que sepas en última instancia que si tienes preguntas sobre la palabra de Dios, que si tienes preguntas sobre tu condición espiritual, que si necesitas hablar con alguien, cuentas conmigo, cuentas con mis compañeros, cuentas con este proyecto, cuentas con tu congregación, cuentas con los hermanos de tu congregación. Y si no eres cristiano, cuentas con congregaciones en tu comunidad que puedan ayudarte. Y cuentas con nosotros si deseas hablar con nosotros y ponerte en paz con Dios, reconciliarte con Él y hacer su voluntad. Sin más, que tengan una hermosa noche, hermosa mañana, hermosa tarde. Dios les bendiga ricamente y que su paz y su amor, su gracia, sea con todos nosotros.